Constitucional Ernesto Álvarez Miranda para que nos aclare un poco del panorama. Doctor Álvarez Miranda, muchas gracias y gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en 24 horas mediodía. Empecemos por definir que un proyecto de ley de adelanto de elecciones requiere una modificación constitucional. De esa manera, evidentemente hay todo un procedimiento que se tiene que seguir. No es tan fácil como decir, se van todos, adelantamos las elecciones y asunto arreglado. ¿Cuál es el procedimiento que hay que seguir y cuánto tiempo toma, que es lo más importante? El procedimiento a seguir depende de la Comisión de Constitución y depende de la mesa directiva del Congreso. Pero básicamente consiste en aprobar el proyecto en la Comisión de Constitución y luego aprobarlo en el Pleno por una mayoría que no puede ser menor de la mitad más uno del número legal de miembros del Congreso. Eso ya de por sí es bastante difícil por cuanto los congresistas, cualquiera sea la consideración política o la posición ideológica que tengan, difícilmente van a querer terminar su mandato con apenas un año de haberlo ejercido, quedando 4 de por medio. Una vez hipotéticamente aprobado el proyecto de ley por la mitad más uno de los congresistas, pasaba a referéndum. Ese referéndum podía también haber propiciado si la ciudadanía se pronunciaba a favor o en contra. Pero desde ya es sumamente difícil que proceda una reforma constitucional en este sentido. Hay un antecedente que es el que se dio a la caída del régimen de Fujimori, que se aprobó mediante reforma constitucional una disposición transitoria que solamente valía para ese momento, pero comparar la caída estrepitosa del régimen de Fujimori, recordemos los Vladivideos, recordemos la persecución a Montesinos, su escape en el bote Carisma. Comparar ese momento al actual momento es notoriamente distinto. Además, los problemas están siendo causados por el Ejecutivo, no por el Legislativo. El Legislativo, con todos sus defectos y errores, constituye un poder del Estado que no ha entrado en crisis. Ahora, por tanto, doctor es muy Álvarez, difícil. Sí, si me permite, solo para aclarar, usted nos está mencionando que se necesita la mitad más uno, eso serían 66 congresistas, pero tengo entendido que una modificación constitucional requiere la votación de 87 parlamentarios y en 2 legislaturas distintas o en su defecto convocar a un referéndum para que este sea aprobado. Ese es el segundo procedimiento. Si se quiere evitar el referéndum, es necesario 2 votaciones sucesivas en 2 legislaturas diferentes de 2/3 del número legal de miembros de los congresistas. O sea, el primer procedimiento que la Constitución ofrece es la admisión a debate. Más referéndum. Y el segundo procedimiento es 2/3 en 2 votaciones diferentes en 2 legislaturas sucesivas. Ahora, de producirse, en el hipotético caso de que se produzca en algún momento esta figura, se convocan inmediatamente a elecciones y ambos poderes lo que hacen es continuar en el cargo hasta que se eligen las nuevas autoridades. ¿Es así? No exactamente. A ver. El problema que se puede suscitar tiene que ver directamente con la redacción de la disposición transitoria. Porque allí se tendría que hacer la previsión. Por ejemplo, si el presidente de la República es vacado, podría quedarse en el cargo, sí o no, la vicepresidenta, por cuanto en alguna ocasión ella ofreció su renuncia, dado el caso. Por tanto, una vez, y en el hipotético caso que ambos poderes del Estado coordinaran sus acciones, tendrían que incorporar esa solución, esa regla, en la disposición transitoria. Claro, porque lo que establece la Constitución es que si el presidente de la República no está en capacidad de ejercer la presidencia, quien asume inmediatamente es la primera vicepresidenta. En su defecto, el segundo vicepresidente. En este caso no tenemos segundo vicepresidente. ¿Y quién asumiría en caso de que la primera vicepresidenta decida no hacerse cargo del cargo, valga la redundancia? Sería la presidenta
del Congreso. Eso es lo que dice el ordenamiento constitucional, pero lo cierto es que, como usted mencionaba anteriormente, en el año 2000, que es el antecedente más cercano a un adelanto de elecciones, lo que había habido de por medio era un acuerdo político que precisamente lo que logró fue subsanar todos estos elementos y todos estos espacios que quedaban pendientes al momento de aprobarse esa modificación constitucional. Exactamente. Está ya muy expuesto el hecho de que cualquier elección se refiere actualmente, de acuerdo a la Constitución, al Poder Ejecutivo solamente. ¿Por qué? Porque la regla del 118 está contemplado dentro del capítulo Poder Ejecutivo y establece precisamente el mecanismo por el cual un ejecutivo donde se ha producido un vacío debe ser renovado por una elección. Obviamente, en este caso, solamente del Ejecutivo. Similar es el caso de la disolución parlamentaria. Si el vacío se produce en el Legislativo, nadie puede interpretar de que también tienen que haber elecciones en el Ejecutivo. Obviamente, el vacío producido en el Legislativo, va a haber solamente una elección parlamentaria. Claro, y en este caso, por ejemplo, el próximo 28 de marzo, el presidente de la República o su abogado van a tener que asistir al Congreso de la República para responder por el tema de la vacancia. En caso se alcancen los 87 votos necesarios para vacar al presidente de la República, va a quedar fuera del cargo y quien asumiría sería la primera vicepresidenta. Si la primera vicepresidenta decide renunciar, quien asumiría el cargo sería quien esté a cargo del Congreso de la República. En este caso, la presidenta del Congreso es la doctora María del Carmen Alba. En ese caso, ¿se tiene que convocar a elecciones generales o se convoca solo a elecciones presidenciales para que complete los 4 años solamente que faltan? Elecciones presidenciales. Presidente, candidatos a vicepresidente y presidente. ¿Y por qué se hace esa Porque diferencia, doctor Álvarez, si no se convoca a elecciones generales en ese caso? Porque la regla que se encuentra en el artículo 118 de la Constitución prevé una solución al vacío producido en el Ejecutivo. Y está contemplado ese artículo dentro del capítulo Poder Ejecutivo. No está en el otro capítulo, que es relaciones entre Ejecutivo y Legislativo. No, está dentro del Poder Ejecutivo, dentro del capítulo Poder Ejecutivo, y obviamente establece una solución inmediata para el caso de una vacancia o de un impedimento tanto del presidente como de los vicepresidentes. Ahora, doctor Álvarez, permítame ponerme en un escenario... Además, ojo, la única causal de revocatoria del mandato parlamentario es la disolución del Congreso por haberle negado la confianza o haber aprobado 2 mociones de censura a sendos gabinetes ministeriales. Esa es la única causal de revocatoria del mandato parlamentario, y eso lo dice la propia Constitución. Por tanto, no hay ningún espacio para hacer alquimia constitucional y encontrar una interpretación distinta a la ya establecida en la propia Constitución. Ahora, doctor, yo le hago la pregunta siguiente. Definitivamente lo que usted nos ha explicado con respecto a este vacío en la sucesión está perfectamente sustentado en lo que usted nos ha advertido, pero dadas las circunstancias y remitiéndonos a las cifras, por ejemplo, de las encuestas de opinión pública, en donde un 74% de la población lo que quiere es que se vayan todos, ¿no sería conveniente ahí precisamente convocar a una elección general precisamente para darle legitimidad al proceso de elección de autoridades y que no quede un Congreso que también goza de una amplia desaprobación por parte de la población, muy al margen, por supuesto, de la situación legal y de los procedimientos legales que evidentemente hay que respetar en el marco de la Constitución? Políticamente, el Congreso siempre ha tenido una opinión pública desfavorable. Si podemos recordar, no solamente en los últimos 6 años, sino en los últimos 20 años, los congresos han tenido siempre la opinión pública en contra. ¿Por qué? Porque se trata de políticos elegidos que no tienen ni presupuesto, ni tienen la posibilidad de ayudar en forma efectiva a sus electores. Ellos se reúnen esencialmente para hacer control político, para hacer el contrapeso al Ejecutivo, que es el que tiene el presupuesto
el que tiene al aparato del Estado a su disposición para ejecutar proyectos, obras, etcétera, que la población necesita. Entonces, tradicionalmente en los pueblos del Perú, de nuestro país, se observa al parlamentario que ofrece en su campaña electoral, pero que al final no puede cumplir. Doctor Álvarez.